El comandante Vextorno, de la séptima flota de asalto de la hegemonía galáctica, paseaba por el puente de su nave insignia, la conquista inevitable. Sus antebrazos se movían nerviosamente tras la espalda mientras observaba la pantalla táctica. El planeta azul y verde que flotaba en el espacio ante ellos parecía tan inocente, tan pacífico. Qué engañosas pueden ser las apariencias. Informe de situación, ladró Vex, con las mandíbulas crujiendo de irritación. La teniente Mirazol, su oficial de comunicaciones, giró en su silla. Las 27 naves están en posición, comandante. Las armas están listas y los sistemas de puntería activados. Solo esperamos su orden. ¿Y los humanos no han respondido a nuestras demandas? Ninguna, señor. Silencio total. Vex resopló. Típica arrogancia humana. Los informes sobre esta especie advertían de su terquedad, pero él esperaba un enfoque más razonable. Después de todo, la hegemonía controlaba 12.000 sistemas estelares. La Tierra era solo un mundo insignificante en el borde exterior de la galaxia. Muy bien, dijo. Comiencen el bombardeo planetario y ataquen primero sus principales instalaciones militares, luego los centros gubernamentales. Protocolo estándar de hegemonía. El oficial de armas, un corpulento Krelton llamado Drop, gruñó en señal de reconocimiento. Sus dedos gruesos y escamosos danzaron sobre el panel de control. Bombardeo comenzando en 3, 2, 1, señor. La voz de Mira atravesó el puente como una cuchilla de plasma. Detectamos múltiples lanzamientos desde la superficie. ¿Cientos de ellos? No, miles. Vex sintió que se le helaba la sangre. Ahora, sistemas de defensa antimisiles. Demasiado tarde. Drog rugió. Se mueven demasiado rápido. ¿Impacto? La nave se estremeció violentamente al impactar la primera oleada de misiles. Vex salió despedido contra la pantalla táctica, y su exoesqueleto se quebró dolorosamente contra la dura superficie. Un informe de daños. Gritó por encima del estruendo de las alarmas. Con los escudos al 60% y bajando, informó su segundo al mando. Subcomandante Lan. 3 naves ya inutilizadas. Sean lo que sean esos misiles, están penetrando nuestras defensas como si no existieran. Vex se puso de pie tambaleándose. Esto era imposible. Se suponía que la tecnología humana iba siglos por detrás de la suya. Los informes de inteligencia habían sido exhaustivos. Los humanos apenas habían logrado realizar viajes interplanetarios, y mucho menos armas capaces de desafiar a una flota de asalto hegemónica. La voz de la comandante Mira se volvió repentinamente muy baja. Nos están aclamando. Él, Vex, se enderezó el uniforme. Incluso en la crisis, un comandante de la hegemonía mantuvo la dignidad. Pásalo. La pantalla principal se iluminó, revelando a una mujer humana. Su piel era oscura. Su cabello recogido con un estilo severo acentuaba sus ojos penetrantes y calculadores. Vestía un sencillo uniforme gris con insignias mínimas, nada que ver con las ostentosas exhibiciones de rango que favorecía la hegemonía. Soy la almirante Karen Frost de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo con una voz desconcertantemente tranquila. Les doy una oportunidad para retirar sus fuerzas inmediatamente. Si no cumplen, su flota será destruida por completo. Vex sintió que sus mandíbulas se contraían en lo que los humanos podrían reconocer como una sonrisa. A pesar de la inesperada resistencia, seguía al mando de la fuerza de asalto más poderosa del sector. Almirante Frost, respondió, intentando disimular la condescendencia en su voz, soy el comandante Vextorno de la hegemonía galáctica. Su resistencia es admirable, pero inútil. La hegemonía ha conquistado civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. Sométense ahora, y quizá les mostraremos clemencia. La expresión de Frost permaneció inalterada. Ni un atisbo de miedo cruzó su rostro. Al contrario, parecía casi aburrida. Comandante Torno, dijo, pronunciando su nombre con exagerado cuidado, creo que no comprende su situación. Esas no eran nuestras armas principales. Era solo para llamar su atención. Otra ráfaga de explosiones sacudió la nave. Esta vez, Vex logró mantenerse a flote. 3 naves más perdidas, comandante. Drog gritó,
el puño justo y el dominio inquebrantable simplemente se han esfumado. Imposible. Vex gruñó, volviéndose hacia el humano en la pantalla. ¿Qué truco es este? La almirante Frost sonrió entonces, con una expresión pequeña y aterradora que no llegó a sus ojos. Nada de trucos, comandante, solo ingenio humano. Verá, llevamos siglos observando las estrellas, preparándonos para este día. Sabíamos que alguien llegaría tarde o temprano. El universo es demasiado grande para que estemos solos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que tu inteligencia no te dijo es que los humanos somos muy buenos en dos cosas. Cooperación ante una amenaza externa y creación de formas innovadoras de eliminarla. El despliegue táctico era un caos de alertas rojas. La mitad de la flota estaba destruida o inutilizada. Las naves restantes intentaban retirarse, pero las armas humanas, fueran las que fueran, parecían apuntar a sus sistemas de propulsión con una precisión asombrosa. Última advertencia, comandante, dijo Frost. Retírense ahora que aún pueden. Estoy implementando el protocolo de misericordia humana. Vex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿El qué? Es muy sencillo, respondió Frost, aún con esa calma aterradora. Siempre dejamos a alguien con vida para contar la historia. Una nave que regresa a casa y difunde lo que ocurre cuando atacas la Tierra. Tú eres ese afortunado superviviente, comandante Torno. Felicidades. Antes de que Vex pudiera responder, la pantalla se apagó. Momentos después, las naves restantes de su flota empezaron a explotar, una tras otra, como si se encendieran luces festivas. Maniobras evasivas. Vex gritó. Motores a toda potencia. Nos están dejando ir, dijo Mira con voz incrédula mientras miraba fijamente su consola. ¿Las armas humanas? Están creando un corredor para que escapemos. Vex se desplomó en su silla de mando, con las 4 manos temblorosas. Así no se suponía que debía suceder. La hegemonía jamás había conocido la derrota, no contra una civilización pre-FTL. Era inconcebible. Rumbo al espacio de la hegemonía, ordenó con voz hueca. A toda velocidad. Mientras la inevitable conquista, ahora un hombre que se burlaba de él con su ironía, se alejaba cojeando del sistema terrestre, Vex no podía apartar de su mente la imagen de la fría sonrisa del almirante Frost. El protocolo de la misericordia humana. Ningún arma psicológica es tan efectiva como un misil o un rayo. No solo derrotaban a sus enemigos, sino que los usaban como mensajeros del miedo. 27 naves habían entrado en el sistema terrestre. Solo una regresaría, trayendo relatos de ferocidad humana. Y Vex sabía, con una certeza enfermiza que se le asentó en las entrañas como una piedra, que la hegemonía no estaría contenta con su informe. 6 ciclos lunares después, Vex se encontraba ante el Alto Consejo de la Hegemonía, con una postura rígida y un exoesqueleto pulido hasta un brillo que desmentía la vergüenza que sentía por dentro. La gran cámara permanecía en silencio mientras los 9 miembros del Consejo lo observaban desde sus elevados ojos diurnos. Su mirada combinada parecía más pesada que una estrella de neutrones. Comandante Torno, la alta consejera Zrek finalmente habló, su voz resonó en la vasta cámara. Hemos revisado su informe sobre la fallida campaña terrestre. Es preocupante. Vex inclinó la cabeza. Sí, alto consejero. Afirma que esta especie primitiva, apenas capaz de alcanzar su propio satélite, destruyó 26 naves de nuestra flota más avanzada. La información era errónea, alto consejero. Los humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades tecnológicas, y ellos. Silencio. La voz de Zrek retumbó como un trueno. La hegemonía no falla, comandante. Alguien debe rendir cuentas por esto. ¡Qué vergüenza! Pero Vex sabía lo que venía. Su carrera había terminado. Si tenía suerte, simplemente lo despojarían de su rango y lo enviarían a alguna colonia remota a pasar sus días en la oscuridad. Si no, bueno, el castigo por fallar a este nivel a menudo implicaba una esclusa de aire y el frío vacío del espacio. Sin embargo, continuó Zrek, para su sorpresa, sus datos sobre estos humanos son intrigantes. Este protocolo de misericordia, como lo llaman, sugiere un nivel de guerra psicológica nunca antes visto.
Un miembro del consejo, Drab, un viejo seltín de ojos lechosos y arrugados, se inclinó hacia adelante. Es una estrategia interesante. Al permitirte escapar, se aseguran de que su reputación se extienda. Aquí se convierte en su aliado. Exactamente, dijo Vex, aprovechando la oportunidad. Los humanos comprenden que el instinto de supervivencia obligará al superviviente a advertir a los demás, creando una disuasión que se extiende mucho más allá de su alcance militar. Los 6 ojos del alto consejero Threk se entrecerraron pensativamente. ¿Y crees que lo planearon desde el principio? ¿Que te permitieron escapar a propósito? Sin duda, alto consejero. Su almirante Frost lo dijo explícitamente. Querían que regresara y divulgara su capacidad. Un murmullo recorrió el consejo. Vex sintió un destello de esperanza. Quizás su carrera no había terminado después de todo. Impresionante, admitió a regañadientes el concejal Trill, estratega militar. Pero también una tontería. Han revelado sus cartas demasiado pronto. Ahora que conocemos sus capacidades, podemos prepararnos adecuadamente. Vex dudó. ¿Debería decir lo que piensa? Era peligroso contradecir a un miembro del consejo, pero si no lo decía ahora. Con todo respeto, miembro del consejo Trill, dijo con cautela, creo que eso es precisamente lo que los humanos quieren que pensemos. Las antenas de Trill se crisparon de sorpresa. Explícamelo. Las armas que desplegaron fueron devastadoras, sí, pero también controladas. Estaba demasiado controlado. Inutilizaron nuestras naves con precisión quirúrgica cuando podrían habernos destruido a todos. Vex tragó saliva con dificultad. Creo que solo mostraron una fracción de sus verdaderas capacidades. Un disparo de advertencia, por así decirlo. La sala del consejo volvió a quedar en silencio al comprender las implicaciones de sus palabras. ¿Sugieres que estos humanos están jugando un juego más profundo? Preguntó Threk finalmente. Sí, alto consejero. El protocolo de misericordia humana no se trata solo de sembrar el miedo, sino de controlar la narrativa. Quieren que sepamos que son peligrosos, pero no cuánto. Quieren que los subestimemos de nuevo, para que regresemos con una fuerza mayor que luego puedan destruir. Así consolidarán aún más su reputación. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, comunicándose con el sutil lenguaje corporal de quienes han trabajado juntos durante siglos. ¿Su recomendación, comandante Torno?, preguntó Threk. Preguntó. Vex se irguió, sintiendo el peso del momento. Cuarentena en el sistema Tierra. No se permiten naves dentro ni fuera. Recopilar más información a distancia antes de considerar cualquier acción militar. Y dudó, luego insistió, considerando el contacto diplomático en lugar de la conquista. La cámara estalló en silbidos y chasquidos de disensión. La hegemonía no negociaba con especies inferiores. Conquistaban, gobernaban, imponían su voluntad. Así había sido siempre. Threk levantó una mano y silenció la cámara al instante. Una sugerencia atrevida, comandante. Algunos podrían considerarla traición. Sus mandíbulas chasquearon pensativamente. Sin embargo, la cautela es buena. Consideraremos su recomendación. Hizo un gesto de desdén. Queda confinado en el comando central hasta nuevo aviso. Puede retirarse. Vex hizo una reverencia y retrocedió, sintiendo un inmenso alivio. Había sobrevivido por ahora. Al salir de la gran cámara, su mente regresó al almirante Frost y a su sonrisa fría y segura. Los humanos lo habían dejado vivir, sabiendo que llevaría su mensaje a la hegemonía. Y eso fue precisamente lo que hizo. Por primera vez desde aquel desastroso día en la órbita terrestre, Vex se permitió una pequeña sonrisa discreta. El protocolo de misericordia humana fue realmente brillante. Al perdonarlo, se habían ganado un defensor dentro de la propia hegemonía, uno que ahora abogaba por la cautela en lugar de la venganza. Tal vez, pensó mientras caminaba por los relucientes pasillos del comando central, había algo que aprender de estos humanos después de todo. No sabía que la verdadera prueba del protocolo de la misericordia humana apenas comenzaba. Ahora continuaré con la segunda parte de la historia, completando el protocolo de la misericordia humana sin repetir el contenido de la primera. 10 ciclos estándar habían transcurrido desde el testimonio de Vex Torno ante el Alto Consejo.
La cuarentena de la Tierra seguía vigente, pero las tensiones dentro de la hegemonía aumentaban. Los informes de exploradores de largo alcance indicaban un aumento de la actividad humana más allá de las pequeñas sondas de su sistema solar y las naves no tripuladas que se aventuraban en sistemas estelares vecinos. Parecían estar cartografiando, catalogando, quizás incluso preparándose para la expansión. Vex había sido reasignado a análisis de inteligencia, un cambio lateral que no representaba ni un ascenso ni un castigo. Pasaba los días revisando datos sobre los humanos, intentando discernir patrones en su comportamiento y debilidades en sus defensas. Cuanto más aprendía, más crecía su inquietud. Hoy, se encontraba ante una representación holográfica del almirante humano que le había perdonado la vida. El rostro de Karen Frost, reconstruido a partir de los datos de transmisión, lo miraba con esos ojos de una calma desconcertante. «O eres brillantemente astuto o increíblemente insensato», murmuró a la imagen. ¿Pero qué es? ¿Hablar con el enemigo otra vez, comandante? Algunos podrían llamarlo traición. Vex se giró y encontró a Salia Noor, su antigua oficial de armas de la inevitable conquista, de pie en la puerta de su oficina. Había escapado al escrutinio que le había caído encima, al ser demasiado joven para ser culpada del desastre. Teniente Noor, dijo, desactivando el holograma con un gesto casual. ¿A qué debo este placer inesperado? Salia entró, dejando que la puerta se cerrara tras ella. Sus escamas se habían oscurecido con la edad, pero su mirada seguía tan aguda como siempre. Me han reasignado a su división, dijo sin preámbulos. Al parecer, mi experiencia directa con armas humanas me hace valiosa para la inteligencia. En efecto, coincidió Vex, señalando una silla. Aunque me sorprende que no te enterraran en un puesto administrativo lo más alejado posible de los pasillos del poder. Nuestra derrota sigue siendo un tema delicado. Las mandíbulas de Salia se crisparon en lo que parecía una mueca entre su especie. Quizás lo habrían hecho, de no ser por los recientes acontecimientos. Vex se inclinó hacia adelante. ¿Qué acontecimientos? Los humanos han enviado un emisario. Una sola nave, solicitando permiso para acercarse al comando central bajo protocolos diplomáticos. Por un instante, Vex pensó que sus receptores auditivos habían fallado. ¿Qué? Has oído bien, dijo Salia en voz baja a pesar de la privacidad de la oficina. Una nave humana apareció en el límite del espacio de hegemonía hace 3 días. No han hecho nada agresivo, simplemente han transmitido una solicitud de diálogo diplomático en todas las frecuencias estándar. El Consejo debe estar sumido en el caos, dijo Vex, intentando imaginar la reacción ante este suceso sin precedentes. Eso es decirlo suavemente. La mitad quiere destruir la nave humana como muestra de fuerza. La otra mitad siente la curiosidad suficiente como para considerar la petición. Salia lo clavó en su mirada penetrante. Tu nombre ha surgido repetidamente en las discusiones. ¿El mío? Vex sintió que las escamas de su cuello se erizaban alarmado. ¿Por qué? Eres nuestro experto humano residente, ¿verdad? El único comandante que los enfrentó en batalla y sobrevivió. Gracias a su, ¿cómo lo llamaban? Su protocolo de misericordia. La forma en que enfatizó esas últimas palabras incomodó a Vex. ¿Había sospecha en su tono, o se estaba volviendo paranoico después de tanto tiempo bajo escrutinio? Quieren mi evaluación, supuso. Más que eso, respondió Salia. Quieren que te reúnas con el enviado humano. Vex la miró fijamente, sin palabras por un momento. Eso no tiene precedentes. Estos son tiempos sin precedentes, comandante. La hegemonía nunca se ha encontrado con una especie como estos humanos. Se puso de pie, ajustándose el uniforme. El consejo te espera en la cámara estratégica en 1 hora. Te sugiero que prepares tus ideas sobre cómo abordar esta interacción. Tras irse, Vex activó el holograma de nuevo, estudiando el rostro del almirante Frost. ¿A qué jugaban ahora los humanos? Primero, demuestran capacidades militares devastadoras. ¿Entonces piden la paz? Carecía de sentido estratégico a menos que el protocolo de clemencia fuera más profundo de lo que había imaginado. La cámara estratégica era más pequeña que la gran cámara, donde se reunía el Consejo en pleno, diseñada para debates más centrados en asuntos militares delicados. Cuando Vex entró, encontró a 3 miembros del Consejo esperando, Threk, Trill y Drab.
El triunvirato representaba intereses militares, diplomáticos y científicos, respectivamente. El comandante Torno, Threk, lo saludó, prescindiendo de formalidades. ¿Qué opinas de esta iniciativa humana? Vex eligió sus palabras con cuidado. Es coherente con su enfoque hasta ahora, alto consejero. Los humanos nos permiten vislumbrar sus capacidades mientras ocultan sus verdaderas intenciones. ¿Cree que esta propuesta diplomática es otro engaño?, preguntó Trill, con su trasfondo militar evidente en su tono sospechoso. No es necesariamente engaño, respondió Vex, sino cálculo. Todo lo que han hecho desde nuestro primer encuentro sugiere una planificación cuidadosa. Me dejaron sobrevivir para traer un mensaje de su fuerza. Ahora envían una nave solitaria a nuestro territorio, demostrando una valentía insensata o una confianza suprema. O ambas, intervino Drab, con su voz quebrada por la edad. Estos humanos son paradojas fascinantes. Sus registros históricos demuestran que son capaces simultáneamente de una violencia extraordinaria y una compasión notable, incluso hacia sus enemigos. ¿A quién nos enfrentamos?, preguntó Threk. Vex consideró la pregunta. Ambos, sospecho. Ofrecen paz y nos recuerdan su capacidad para la guerra. Las mandíbulas de Threk crujieron con irritación. ¿Su recomendación, comandante? Reunirse con ellos, dijo Vex sin dudarlo, pero en terreno neutral con amplias medidas de seguridad. Insistió Trill. Y creo que deberíamos considerar lo que podrían ofrecer. La hegemonía siempre se ha expandido mediante la conquista, pero quizás existan alternativas que valga la pena explorar. El silencio que siguió fue ensordecedor, sugiriendo que el cambio de enfoque fundamental de la hegemonía sobre las relaciones interespecies rozaba la sedición. Sin embargo, Vex sabía que era necesario decirlo. Los humanos habían demostrado capacidades que dificultaban, como mínimo, la conquista tradicional. Finalmente, Threk habló. Hemos decidido reunirnos con el enviado humano en el puesto de avanzada Kaldar, en espacio neutral. Usted, comandante Torno, representará los intereses de la hegemonía en las conversaciones preliminares. Vex hizo una profunda reverencia, intentando disimular su sorpresa. Me honra su confianza, alto consejero. Tranquilo, dijo Threk bruscamente. Eres prescindible, comandante. Si esto es una trampa, perdemos poco. Si es genuino, tu conocimiento de las tácticas humanas podría ser útil. Lo entiendo, dijo Vex, manteniendo la voz neutral a pesar del escozor de sus palabras. Una cosa más, añadió Trill. La nave humana lleva solo un ocupante con el que su embajador ha solicitado reunirse, y cito textualmente, el comandante cuya vida perdonó el almirante Frost. Preguntan por ti específicamente, Torno. Vex sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. ¿Saben mi nombre? Parece que sí, dijo Drab, con sus ojos lechosos transmitiendo curiosidad. Uno se pregunta cómo obtuvieron esa información. La insinuación era clara. El Consejo sospechaba que se comunicaba de alguna manera con los humanos. Era absurdo, pero comprendía su paranoia. La hegemonía nunca se había topado con una especie que los hubiera superado tan rotundamente. No he tenido contacto con los humanos desde nuestro encuentro, afirmó Vex con firmeza. Pero estoy listo para servir a la hegemonía en cualquier función que se requiera. Cuídate, Threk lo despidió con un gesto. Partirá hacia Kaldar en 6 horas. El teniente Nor le acompañará, junto con un destacamento de seguridad. Recuerde, comandante, su lealtad es hacia la hegemonía. No para algunos, piedad humana. El puesto de avanzada Kaldar flotaba en el vacío como una semilla marchita, reliquia de una disputa fronteriza resuelta hace tiempo mediante métodos hegemónicos típicos, una fuerza abrumadora. Ahora abandonado, salvo por los sistemas automatizados, servía como escenario ideal para una reunión que ninguna de las partes quería reconocer oficialmente, y la lanzadera de Vex atracó sin problemas en la esclusa principal. Tras él, la teniente Nor supervisaba a los 6 guerreros Krelton del equipo de seguridad, fuertemente armados a pesar del carácter diplomático de la misión. Recuerden sus órdenes, les dijo mientras se preparaban para desembarcar. A la primera señal de traición, eliminen al humano. La seguridad del comandante Torno es secundaria a la seguridad de la hegemonía. Vex fingió no oír,
concentrándose en cambio en la extraña sensación en su estómago. ¿Era miedo? ¿Anticipación? ¿O algo completamente distinto? La iluminación del puesto de avanzada se encendió automáticamente al entrar, como si antiguos sistemas despertaran tras años de letargo. El aire estaba viciado pero respirable, la gravedad ligeramente inferior a la estándar de la hegemonía. La nave humana ha atracado en la esclusa opuesta, informó Nor, comprobando su escáner. Una forma de vida se acercaba a la cámara central. Como se había acordado, Vex asintió. «Los enfrentaré solo». «De ninguna manera», protestó Nor. Las órdenes del Consejo eran claras. No debe quedar desatendido. El embajador humano solicitó una reunión privada, teniente. ¿Cómo vamos a generar confianza si violamos de inmediato los términos que establecieron? Confianza, siseó Nor, con la voz llena de desprecio. Destruyeron la mitad de nuestra flota de asalto. Tras intentar bombardear su planeta, Vex le recordó. Creo que los humanos lo llaman respuesta proporcional. Antes de que pudiera seguir discutiendo, añadió, 2 guardias pueden acompañarme a la entrada de la cámara, pero permanezcan afuera. Los demás aseguren nuestra ruta de escape. Esas son mis órdenes, teniente. Nor claramente quería objetar, pero la disciplina militar prevaleció. Sí, comandante. La cámara central del puesto de avanzada Caldar había sido una vez un centro de mando. Ahora, desprovista de la mayor parte del equipo, era simplemente una gran sala circular con algunos muebles básicos instalados a toda prisa para esta reunión. Una mesa, 2 sillas, algunos refrigerios rudimentarios, lo mínimo indispensable para la diplomacia. Vex entró solo, la puerta se cerró tras él con un suave silbido. El humano ya estaba allí, de pie junto a lo que parecía una ventana. Una estrecha franja de material transparente que mostraba la oscuridad salpicada de estrellas del exterior. Comandante Vex Torno, dijo el humano sin volverse. Por fin nos encontramos. La voz era femenina, con esa extraña inexpresividad que el habla humana tenía para los oídos de la hegemonía. Algo en ella le resultaba familiar, aunque Vex estaba seguro de que nunca antes había hablado directamente con un humano. Me tienes en desventaja, respondió con cautela. Sabes mi nombre, pero yo no sé el tuyo. El humano se giró y Vex sintió que se le helaba la sangre en el sistema circulatorio. Miraba fijamente el rostro de su holograma, el rostro que lo había perseguido durante 10 ciclos. Almirante Karen Frost, dijo, extendiendo la mano en lo que él reconoció como un gesto de saludo humano. Fuerza de Defensa de la Tierra. Vex no podía moverse. Esto era imposible. Los protocolos de seguridad deberían haber impedido que el comandante militar humano viniera personalmente. Era un riesgo demasiado grande para ambas partes. Pareces sorprendido, observó Frost, retirando la mano al ver que él no la tomaba. ¿Pensabas que enviaríamos a un burócrata? No es así como operamos, comandante. El Consejo de Hegemonía cree que esta reunión es con un enviado diplomático, logró decir Vex, aún asimilando la situación. Frost sonrió con la misma frialdad que recordaba de la pantalla de hace 10 ciclos. En la sociedad humana, almirante es un rango militar, pero también conlleva autoridad diplomática cuando es necesario. Estoy aquí como guerrero y pacificador. Señaló las sillas. ¿Nos sentamos? Tenemos mucho que discutir. Vex se acercó a la mesa con aire rígido, pensando a mil. ¿Cuál era la estrategia humana? Enviar a su comandante militar a territorio potencialmente hostil parecía temerario, a menos que estuvieran mucho más seguros de su posición de lo que la hegemonía creía. ¿Por qué me pediste?, preguntó mientras se sentaban uno frente al otro. De todos los oficiales de la hegemonía, ¿por qué hablar con el comandante al que derrotaste? Porque lo entiendes. Frost respondió simplemente. Has visto lo que podemos hacer, pero aún más importante, has visto lo que decidimos no hacer. Comprendes el concepto detrás de nuestro protocolo de misericordia de una manera que tus superiores no pueden. ¿Cuál es? Que el verdadero poder no reside en la destrucción, sino en la contención. Frost se inclinó hacia adelante. Podríamos haber destruido toda su flota, comandante Torno. En cambio, te dejamos vivir. No por debilidad, sino por fuerza. La fuerza para elegir un camino distinto a la aniquilación total,
Vex consideró sus palabras. Coincidieron con sus propias observaciones, sus crecientes dudas sobre el enfoque de la hegemonía hacia el dominio galáctico. ¿Qué espera de esta reunión?, preguntó finalmente. Un comienzo, dijo Frost. El inicio de una conversación entre nuestras civilizaciones que no implica fuego. La humanidad se expande ahora, trascendiendo nuestro sistema solar. Inevitablemente, nos encontraremos con más fuerzas hegemónicas. Cuando lo hagamos, preferiríamos que esos encuentros fueran pacíficos. La hegemonía no negocia con especies inferiores, dijo Vex, repitiendo automáticamente la doctrina que le habían inculcado desde que nació. ¿Somos inferiores?, preguntó Frost con una voz peligrosamente suave. Tu flota podría estar en desacuerdo. O mejor dicho, ¿qué queda de ella? La amenaza implícita flotaba en el aire entre ellos. Vex sintió que sus mandíbulas se contraían nerviosamente. El Consejo jamás aceptará tratar a los humanos como iguales, dijo. Va en contra de todo lo que representa la hegemonía. Entonces la hegemonía caerá, afirmó Frost, no como una amenaza, sino como un simple hecho. Adaptarse es sobrevivir, comandante. Quienes no pueden adaptarse a circunstancias cambiantes se extinguen. Es un principio universal. ¿Propones una alianza?, preguntó Vex con incredulidad. Quizás con el tiempo. Por ahora, proponemos el reconocimiento. Reconocimiento de límites. Un pacto de no agresión, por así decirlo. Deslizó un pequeño cubo de datos por la mesa. Nuestras condiciones. Vex miró el cubo, pero no lo tocó. ¿Por qué has venido? ¿Por qué arriesgas tu vida de esta manera? La expresión de Frost se suavizó un poco. Porque quería verte, comandante. El oficial que tuvo el valor de regresar con sus superiores con la noticia de la derrota. Aquellos que abogaban por la cautela en lugar de la venganza. Aquellos que reconocieron que quizás había otra salida. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Vex. ¿Cómo sabes lo que le dije al consejo? La sonrisa del almirante regresó, pero diferente, ahora casi triste. El protocolo de misericordia tiene muchos aspectos, comandante Torno. Uno de ellos implica asegurarnos de comprender a fondo a nuestros enemigos potenciales antes de enfrentarlos. Tienes espías en la hegemonía, pensó Vex con horror. Tenemos amigos, corrigió Frost. Especies que han sufrido bajo el dominio de la hegemonía durante generaciones, esperando una oportunidad de libertad. Imposible, siseó Vex. Las razas subyugadas están destrozadas, su voluntad de resistir fue aplastada hace mucho tiempo. ¿Lo están? Frost arqueó una ceja. ¿O simplemente han estado esperando al aliado adecuado? ¿El momento oportuno? Pero las implicaciones eran asombrosas. Si lo que ella sugería era cierto, la hegemonía era mucho más vulnerable de lo que nadie creía. No a las amenazas externas, sino internas. ¿Por qué me dices esto?, exigió Vex. Soy leal a la hegemonía. Informaré de todo lo que has dicho. ¿Lo harás?, preguntó Frost en voz baja. ¿Les dirás que su imperio está construido sobre cimientos de arena? ¿Que los humanos no son solo una amenaza entre muchas, sino el catalizador de un ajuste de cuentas largamente esperado? Se puso de pie, alisándose el uniforme en un gesto que a Vex le recordó incómodamente a sí mismo. ¿O les dirás lo que quieren oír? Que los humanos son peligrosos, pero manejables. Que la diplomacia es la vía prudente, no porque sea lo correcto, sino porque gana tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Vex, aunque temía saber ya la respuesta. Tiempo para el cambio, dijo Frost simplemente. El tipo de cambio que llega tanto si lo aceptas como si lo resistes. Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. El protocolo de misericordia no se trata solo de dejar a alguien con vida para sembrar el miedo, comandante. Se trata de ofrecer una opción. Siempre les damos a nuestros oponentes una salida, un camino que no termina en destrucción mutua. Frost señaló el cubo de datos sobre la mesa. Ese es tu camino. Te sugiero que lo tomes, por el bien de tu pueblo, si no de tu imperio. Dicho esto, se marchó, dejando a Vex solo con un pequeño cubo que podría contener el futuro de la hegemonía y, junto con él, su propio destino. 3 días después, Vex se presentó de nuevo ante el Alto Consejo, con el cubo de datos pesado en la mano.
La teniente Nor estaba a su lado, rígida en señal de desaprobación. La enviada humana era la mismísima almirante Frost, informó Vex, observando la oleada de sorpresa que recorría el consejo. La misma oficial que derrotó a nuestra flota hace 10 ciclos. Una jugada audaz, admitió Trill a regañadientes, o una insensata. ¿Su propuesta?, preguntó Threk, yendo al grano como siempre. Vex dudó, con las palabras del almirante Frost resonando en su mente. ¿Les contaría todo? ¿O solo lo que le sirviera? En ese momento, comprendió la verdadera brillantez del protocolo de la misericordia humana. No se trataba solo de perdonarle la vida a un enemigo para sembrar el miedo. Se trataba de sembrar dudas, de sembrar semillas que algún día podrían florecer en algo nuevo. Proponen un tratado de no agresión, dijo finalmente, el reconocimiento del territorio y la soberanía humanos a cambio de la paz. Absurdo, espetó Threk. La hegemonía no trata a los inferiores, sino con respeto, alto consejero, dijo Vex con cuidado. Los humanos han demostrado que no son inferiores. Diferentes, sí, pero no inferiores. Derrotaron a nuestra mejor flota con pérdidas mínimas. Poseen tecnologías que no comprendemos del todo. Y han demostrado moderación donde nosotros no la habríamos mostrado. Colocó el cubo de datos en el pedestal de exhibición. Creo que deberíamos considerar seriamente su oferta. No por miedo, sino por pragmatismo. La hegemonía siempre se ha enorgullecido de su eficiencia. La guerra contra los humanos sería ineficiente. La Cámara del Consejo quedó en silencio mientras los miembros asimilaban sus palabras. Vex sentía la mirada de Nor clavada en él, su sospecha palpable. ¿Qué más te dijo el almirante humano?, preguntó Drap de repente, con su voz ancestral rompiendo el silencio. Parece haber cambiado tras el encuentro, comandante Torno. Vex sostuvo la mirada lechosa del viejo celtín con firmeza. Me dijo que la galaxia está cambiando, miembro del Consejo. Que están surgiendo nuevos poderes. Que las viejas formas de conquista y subyugación ya no nos sirven como antes. Charla sediciosa, trino gruñido. Quizás, reconoció Vex. O quizás simplemente un reconocimiento de la realidad. Los humanos se están expandiendo ahora. Encontrarán más fuerzas nuestras. Podemos continuar como hasta ahora y enfrentar más derrotas como la que sufrí. O podemos adaptarnos. ¿Y debilitarnos como ellos?, exigió Threk. Mostrar piedad con nuestros enemigos. Dejar que los supervivientes difundan historias de nuestra moderación. Escupió la última palabra con un sabor repugnante. ¿Es la moderación debilidad?, preguntó Vex en voz baja. ¿O es una fuerza diferente? Los humanos podrían habernos destruido por completo. En cambio, eligieron otro camino. Uno que los ha traído a nuestra mesa, buscando la paz en lugar de la victoria. Se irguió en toda su estatura. Creo que el protocolo de misericordia humana no es lo que pensábamos. No se trata de miedo en absoluto. Se trata de esperanza. La esperanza de que los enemigos se conviertan en aliados. Que el conflicto pueda dar paso a la cooperación. La cámara estalló en silbidos y chasquidos de mandíbulas, mientras los miembros del consejo hablaban entre sí en una rara muestra de desunión. Vex permaneció en silencio, esperando su juicio, sabiendo que sus palabras podrían significar su fin. Finalmente, Threk levantó la mano, silenciando la cámara. Les das demasiado crédito a estos humanos, comandante Torno. Su misericordia es solo una táctica, nada más. Quizás, admitió Vex. Pero es efectiva, entrecerró los ojos Threk. Revisaremos su propuesta. Mientras tanto, queda relevado de su cargo a la espera de una investigación sobre un posible compromiso durante su interacción con el almirante humano. Vex hizo una reverencia, aceptando lo inevitable. Como desee, alto consejero. Mientras los guardias lo escoltaban fuera de la cámara, captó la mirada de Drap. El anciano Selton le dedicó un gesto casi imperceptible, no necesariamente de acuerdo, sino de comprensión. Afuera, en el pasillo, la teniente Nor se puso a su lado. «Te has condenado», susurró. «¿Por qué?» «Por alguna noción humana de paz». Vex la miró, no viendo a la oficial leal, sino a un miembro de un sistema que solo había conocido un camino durante miles de años. «No, teniente».
Por el futuro. A veces, sobrevivir requiere un cambio. La hegemonía ha sobrevivido milenios sin cambiar, replicó ella. Cierto, Vex estuvo de acuerdo. Pero nunca antes se había enfrentado a los humanos. Mientras lo llevaban hacia el destino que le aguardaba, Vextor no sonrió. La almirante Frost le había dado una opción, tal como había dicho. Y la había elegido, sabiendo perfectamente las consecuencias. El protocolo de misericordia humana había logrado otra victoria, no mediante el miedo ni la fuerza, sino con el arma más simple y poderosa de todas, la idea de que podría haber una mejor manera. Y las ideas, una vez plantadas, eran notoriamente difíciles de eliminar.